¿Qué tal? Muy buenos días, Rodolfo. Buenos días al auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, Jorge. Yo decía hace un momento, se acabó la cerveza en México, pero no se acabó la cocaína. Ni siquiera en México, en todo el mundo la cocaína sigue fluyendo sin ningún problema. Ustedes documentaron perfectamente la estructura, la organización, la capacidad logística que tienen los grupos de la delincuencia organizada. Así es, sí, se agotó la cerveza, se dejó de producir cerveza como un bien, una mercancía de la economía formal. La que siguió operando muy bien fue la economía subterránea, la economía donde se mueve el tráfico y consumo de droga. Y eso en efecto, con todo y pandemia, no se detuvo, porque esa fue una pregunta que nos estábamos haciendo varios periodistas en distintas partes del mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Por ejemplo, si en China se cerró, fue el primer país que cerró sus fronteras, y China es el país proveedor de precursores para la elaboración de cocaína. Bueno, ¿qué pasa entonces con la cadena internacional de producción de la droga? Y entonces periodistas de Europa y de América, pues coordinados en un trabajo que le llamamos trabajo colaborativo, con la organización de periodistas de investigación de Europa, relacionados con el crimen organizado, intercambiamos algunas informaciones de nuestros países respecto a incautaciones que se estaban dando, y la pregunta era, bueno, ¿por qué se siguen dando incautaciones de cocaína si se supone que esto está parado? Y bueno, pues la realidad es que con base en información policial de distintos países y información propia, pues se pudo determinar que en efecto ni el COVID pudo detener el tráfico de cocaína en el mundo. Es terrible, porque mira, no teníamos respiradores, no teníamos mascarillas, no hay un medicamento que resuelva el problema, no había suficientes camas, pero había suficiente droga. Y entonces estamos hablando, tal vez, este trabajo de colaboración que mencionas con diferentes periodistas de otros países, lo que está reflejando, Jorge Carrasco, es primero que México no es privativo de esta contaminación del crimen organizado, o sea, es toda una estructura internacional. Pero llama más la atención una frase que ustedes reflejan aquí, dice: siempre se ha tenido una reserva, es una cadena muy organizada. Y lo subrayo, este es muy importante, es una cadena muy organizada, es la forma de controlarlo todo, sobre todo el precio. Esto va más allá de una empresa como la automotriz o la farmacéutica. Esta es una verdadera industria ya, la del crimen organizado. Por eso es la definición de delincuencia organizada. Es una estructura muy bien definida, con roles específicos, con tareas específicas. En los años 90, cuando Bill Clinton ganó la presidencia de los Estados Unidos, invitó a trabajar como secretario del Trabajo a un académico de la Universidad de Berkeley, Robert Reich. Y él es que en ese momento estaba reflexionando y escribiendo sobre lo que estaba pasando en ese momento en el mundo respecto a la integración de bloques comerciales. Acordémonos, ese era el momento en que México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero ya Europa ya venía con varios años atrás de integración económica. Asia estaba haciendo lo mismo. Entonces Reich escribió un libro muy interesante que se llamó La Nueva División Internacional del Trabajo, y ahí describe justo el caso toma el caso de la producción automotriz, ¿no? Es decir, bueno, que el modelo que está circulando en cualquier calle del mundo
de determinado auto, pues se concibió, se diseñó en Estados Unidos o en Italia. La producción fue en Brasil, en México, de algunos motores. De ahí pasa a integrarse a algunas partes de Estados Unidos y termina, y entonces es una cadena internacional que de una nueva división internacional del trabajo, y eso es exactamente lo mismo que hace la delincuencia. O sea, la producción de la cocaína, de la coca en Sudamérica, se procesa con precursores que llegan de Asia, se transporta, hay toda una logística de transporte. México es famoso mundialmente por eso. La distribución también, se ha llegado a producir incluso submarinos Sí. específicos para el traslado de cocaína, no de ahora, sino desde los años 90, ya a finales de los años 90 ya se hablaba de la producción de submarinos para que no fueran detectados en el transporte de coca de Sudamérica a Estados Unidos. Y entonces lo que estamos hablando y lo que se está reflejando es eso, que la economía informal, o sea, está la economía, digamos, subterránea, la economía informal, en el caso de las drogas, está perfectamente dividida, cada quien con sus roles, y sin duda que una pandemia, que esto, o sea, enfrentó a los grupos de delincuencia, la pandemia los enfrentó pues a elaborar o a mantener esa cadena, y como cualquier centro o cualquier comercio de distribución internacional, pues seguramente cuentan con sus reservas, que es lo que se estuvo movilizando. Y y entonces en esto los países, cada país va jugando un rol distinto. Entonces, bueno, pues lo que todo siguió prácticamente igual. Lo que sí, en efecto, hay que decir también es que se modifica el precio. O sea, que también, o sea, ¿Subió? Es con la ley de la oferta y la demanda. El costo de las drogas subieron ahora con la pandemia, con el encierro, ya no cuarentena, ya andamos en la setentena. Sí, no hubo información específica, porque varios de las fuentes consultadas en distintas partes coincidían en que, bueno, pues esto se va a ver más adelante, pero sí es lógico que si es más difícil la distribución, pues obviamente se encarece la mercancía. Sí. Y en el caso de México hubo una información hace más o menos como un mes, un poco más, difícil de verificar, pero que estuvo circulando respecto a que había una orden en el cártel de Sinaloa para incrementar los precios de la cocaína, ¿no? O sea, una disposición, la disposición de la dirección es incrementen el costo. Correcto. Pero vamos, eso es muy difícil de verificar, de confirmar, pero como versión está ahí. Digamos que es dable, es posible pensar que ello haya ocurrido, pero me parece que los mecanismos son todavía mucho más finos, no sé si es una cabeza la que dispone desde la sierra y decir, bueno, ya ahí vamos a implementar, ¿no? Yo creo que son los mecanismos propios del funcionamiento del mercado, precisamente los que van fijando los precios en función de las dificultades que van teniendo para distribuirla. Pues es otra pandemia más la que tenemos, la de las drogas, y que no la hemos podido lograr erradicar, y desde luego le hacemos una invitación a las personas que nos están escuchando y nos están viendo para que lean este interesante artículo. Ni el COVID-19 pone freno al negocio de la cocaína, que está publicado ya
en proceso, de manera digital lo pueden acceder. Digo, porque la idea es que lo lean y que se enteren de este interesante trabajo muy bien documentado, un trabajo acucioso, pero sobre todo un esfuerzo multinacional, que eso es lo destacable aquí. Jorge Carrasco, lograron conjuntar información de diferentes países para hacer un documento muy valioso. Sí, esta fue la iniciativa de esta organización de colegas de Europa, y en el caso de México pues invitaron a Proceso. ¿Y por qué no pueden invitar a otro? Una prestigiada revista y un grupo de periodistas, reporteros, investigadores, solamente de nivel como los que tienen Proceso. Jorge Carrasco, quiero agradecerte que seas tan gentil con nosotros, porque siempre estás dispuesto a charlar y compartir parte del conocimiento y de los trabajos que ustedes realizan. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, es un gran placer hablar contigo, Rodolfo, y que el público pues se interese también por el trabajo que hacemos en Proceso. Que es el mejor trabajo periodístico que existe. Un abrazo, Jorge Carrasco. Gracias, igualmente, Rodolfo.